Listo. Hola, soy Maricruz Medina Mora, soy miembro del seminario Calidad al Final de la Vida. Me dedico ahora a mi terapia particular, pero durante varios años fui responsable del programa de voluntad anticipada en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a platicar acerca de la planificación compartida de la atención. El objetivo de esta sesión es analizar los elementos que influyen en el proceso de toma de decisiones médicas al final de la vida. Y quiero compartirles estas dos imágenes que representan el sentido del trabajo de quienes nos dedicamos a promover y a practicar la medicina paliativa al final de la vida. Cuando llega ese momento, estar conectado, estar en una terapia intensiva, deja de ser necesario y pertinente, estar solo, porque en realidad la persona está haciendo ya su cierre de vida y necesita otro tipo de atención médica. Ahí es donde los paliativos adquieren una importancia y ha sido un proceso que se ha ido desarrollando en los últimos años y nos da la oportunidad de tener estas despedidas a nuestros seres queridos. Lo que hemos aprendido mucho de todo esto es que la persona se puede ir de mejor manera, la persona se puede ir sin sufrimiento excesivo y se puede ir en paz porque pudo haber estado acompañado por su familia y por el equipo de salud. Y para la familia también observamos que el duelo es mucho más amigable en el sentido de la tranquilidad de haber visto una muerte tranquila en su ser querido, de haberlo acompañado, de haberlo ayudado a cerrar y de haber contado con la presencia y el apoyo constante y claro del equipo de salud que hace cuidados paliativos. ¿Y qué tienen que ver estos temas, verdad? Vamos a hablar un poquito primero de algo muy importante. Todos estos temas realmente son bastante nuevos, incluyendo el que se hicieran leyes para que las personas pudieran manifestar su voluntad al final de la vida o marcar sus directrices. Estas leyes o estas inquietudes surgen como de la segunda mitad del siglo pasado y en México la primera ley de voluntad anticipada surge en el 2008. En estas leyes lo que se busca es que las personas puedan manifestar sus directrices, que puedan decir qué quieren acerca de los tratamientos médicos que van a recibir. Y es curioso o importante que se hagan leyes porque las leyes nos dan certeza, nos ayudan a darnos cuenta que está sustentado desde el punto de vista legal, desde un punto de vista médico y que uno puede elegir el tratamiento médico a recibir siempre, pero de manera muy especial al final de la vida. Estas leyes están enfocadas precisamente al final de la vida, cuando existe esta disyuntiva, continuar con los tratamientos curativos intensivos o trasladarnos a una opción de tratamiento paliativo. Esta disyuntiva es interesante porque tiene que ver con el proceso, con el estar cerca de la muerte, con el que los tratamientos curativos dejan de ser pertinentes, en el sentido en que ya no están curando a la persona y se convierten en tratamientos invasivos. Estas leyes ayudan también a los equipos médicos a darse cuenta de que hay un punto en el que ya no pueden seguir utilizando la medicina como lo han hecho hasta ahora y en el que se puede optar por otro tipo de tratamientos que ya han demostrado ampliamente que se genera mucho más calidad de vida en esa última etapa de la vida de la persona. Entonces, las leyes nos sirven al paciente porque puede decidir qué quiere, a la familia porque tiene claro qué es lo que la persona quiere y al equipo médico porque entonces puede acompañar también de esta manera a su paciente. En México, si bien la legislación viene sustentada desde la Constitución Política del país, se habla de directrices anticipadas ya en la Ley General de Salud, en el capítulo en el que se habla de cuidados paliativos y existe
Yo estoy hablando y la que conozco es la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Sin embargo, hay otros 15 estados que tienen su Ley de Voluntad Anticipada y sabemos que al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México hay un programa funcionando para acompañar estas tomas de decisiones. En la Ley General de Salud se habla de las directrices anticipadas y lo que nos dice la Ley General de Salud, que recordemos que es nuestra ley marco, o sea, que plantea las generalidades y luego ya las leyes estatales las especifican, ¿no? Y entonces la Ley General de Salud nos dice que una persona puede poner por escrito cuáles son el tipo de tratamientos que quisiera recibir y a eso se le llaman directrices anticipadas. En la ley de voluntad anticipada, lo que nos dice, se define la voluntad anticipada, es la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. Y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Quizás los elementos más importantes de esta definición sean el hecho de que la persona está en posibilidades de decidir por sí misma, que puede elegir continuar con el tratamiento curativo si así lo desea, que puede elegir continuar con tratamientos paliativos o unas cuestiones combinadas, porque eso va a depender de la enfermedad, del avance y de las propuestas que haga su médico. Lo importante aquí es que la persona puede tomar su decisión y que va a ser informada claramente por sus médicos tratantes acerca de la situación y de las posibilidades de atención. Es importante para esta ley que la persona se encuentre en etapa terminal y por último, y algo que es fundamental para todo este ámbito de la salud, es proteger siempre la dignidad de la persona, considerando que tenemos derecho a una vida digna de principio a fin, incluyendo la etapa última o el momento último de nuestra vida. La voluntad anticipada se puede manifestar de dos formas en la Ciudad de México. Cuando no existe un diagnóstico de terminalidad, lo que se propone es firmar un documento de voluntad anticipada ante un notario público. Y ahí hablas de que si llegara ese momento, tú vas a tomar tus decisiones. Algunos notarios, no todos, proponen que en tu documento se incluyan directrices. A veces ellos mismos ya los incluyen, como la no reanimación, la no intubación, y otras personas pueden manifestar allí cualquier otra cosa que quieran. Cuando existe ya un diagnóstico de enfermedad avanzada o terminal, se puede firmar lo que se conoce como el formato de voluntad anticipada. Y se propusieron dos formatos para poder abarcar como a toda la población que puede estar al final de su vida y que quiere firmar una voluntad anticipada. El que firma el paciente, que es el escenario que ya conocemos, cuando el paciente por sí mismo dice yo quiero tomar esta decisión, la toma y al firmar su formato de voluntad anticipada está manifestando que él toma esa decisión y nombra a un representante, porque finalmente como tal la voluntad anticipada empieza a utilizarse en el momento mismo en que la persona no puede hacerse cargo. Mientras se puede hacer cargo, ya la firmó el personal de salud, ya lo sabe, pero ella va decidiendo lo que quiere o lo que no y los ajustes que sea necesario hacerse a los tratamientos. Cuando deja de poder hacerse cargo, es común que al final de la vida las personas puedan perder como su capacidad de cognición. Ha nombrado a un representante, que es una persona de toda su confianza, que se va a hacer cargo en su nombre y representación de cuidar que su voluntad sea cumplida hasta el momento de su muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la enfermedad ya está muy avanzada y la persona ya no puede tomar decisiones porque ha perdido su capacidad cognitiva? Cuando la persona es un menor de edad que no tiene edad suficiente para legalmente hacerse cargo de sí mismo, cuando la persona tiene alguna limitación cognitiva, digamos como un síndrome de Down. En esos escenarios es cuando el representante mismo es quien firma la voluntad anticipada en nombre de su paciente. Y se le conoce como suscriptor y representante.
Este formato es muy utilizado muchas veces porque los médicos se tardan en emitir el diagnóstico de terminalidad para el paciente. Lo ideal sería que el paciente siempre tenga la oportunidad de manifestar su voluntad con tiempo, con espacio, por eso hablamos aquí y vamos a hablar de la planificación. Y también se sugiere que incluso personas con limitaciones cognitivas, como una persona de síndrome de Down o un menor de edad, participen en la toma de decisiones, aunque como tal el formato de voluntad anticipada sea firmado por su representante. Ahora, ¿qué se ha observado acerca de las voluntades anticipadas, ¿no? ¿Por qué pensamos que es importante pensar en la planificación? Algo que se ha observado en primera instancia es que la firma en sí misma de estos documentos no alcanza a cumplir con lo que se plantean en las leyes, ¿no? A veces se firma el formato y se deja como guardado en el cajón y se ignora el sentido que tiene porque no forma parte de todo un proceso, sino a veces es nada más como un trámite, ¿no? El hospital dice, para poder continuar tienes que firmar esto y la persona lo firma, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos observado que es importante, que lo más importante es que el formato, el documento, la voluntad anticipada sean parte de todo un proceso de reflexión y de toma de decisiones. La planificación compartida de la atención se desarrolló este tipo de propuesta precisamente para cubrir esos vacíos que existían en las voluntades anticipadas, ¿sí? E incluso se observa que a veces se completa o no el proceso de, o sea, lo que es la propia firma de la voluntad anticipada, sin embargo, la planificación, o sea, todo el proceso está enfocado a cumplir la voluntad de la persona. Y cuando hablamos de compartida, estamos hablando como de muchos más elementos que solo de la voluntad anticipada, que pareciera que solo está involucrada la persona misma y su representante. ¿Qué es la planificación compartida? Y nos dice qué es lo que permite a las personas con capacidad para tomar decisiones identificar sus valores, reflexionar sobre el significado y consecuencia de escenarios de enfermedades graves para definir objetivos y preferencias para el tratamiento y cuidado médico futuro y para discutirlos con la familia y proveedores de la salud. La planificación compartida de la atención aborda las preocupaciones de los pacientes en los dominios psicológico, social y espiritual. Se anima a los pacientes a identificar a las personas que los representarán y a registrar y revisar periódicamente sus preferencias, de modo que puedan ser tomadas en cuenta si en algún momento no puede tomar sus propias decisiones. Como vemos, estamos hablando de un ejercicio también de una persona que puede tomar decisiones por sí misma. Sin embargo, estamos hablando de un espacio de comunicación en el que se incluye a la persona misma, a la familia y al personal de salud. Y hablando de personal de salud, pues es importante que esté el médico tratante porque es el que informa acerca del estado de salud de la persona, de los tratamientos, de las opciones, de las combinaciones, pero también hablamos de psicología, de trabajo social, de enfermería, porque todo el personal se va a involucrar en la atención y acompañamiento del paciente. Otro punto muy importante es que la persona conoce su situación, sus escenarios, sus posibilidades y también es escuchada acerca de lo que quiere, de sus dudas, de sus inquietudes, de sus preferencias, de sus miedos. Esto abre posibilidades incluso de hacer cierres personales, hacer cierres con la familia, de poder también hacer su trabajo espiritual si así lo desea. Entonces, como vemos, estamos tocando un muy amplio espectro de las posibilidades y entonces el paciente se encuentra en un lugar diferente y se encuentra sustentado por su familia y por el personal de salud que lo acompaña. ¿Cuáles serían los objetivos de la planificación? ¿No? Promover las conversaciones. Esto es bien importante. Pareciera que cuando solo se firma una voluntad anticipada, no necesariamente existe toda una conversación donde se analizan todas las situaciones y se plantean las posibilidades. Conocer al paciente en este momento
conocer acerca quizás de su historia, de sus necesidades, de sus temores. A veces es muy fácil darles algo que ellos necesitan y quieren y con lo que puede resolver situaciones de su vida que van más allá de este momento y de la enfermedad. Identificar las preferencias de tratamiento o de rechazo de tratamiento. Esto es muy importante porque hay muchas posibilidades de tratamiento y hay personas que pueden tener miedos a cierto tipo de cosas, por ejemplo, a tener dolor, a no poder respirar, y el médico le puede plantear cómo esto puede ser enfrentado en un buen acompañamiento al final de la vida. Nombrar a su representante, que también es un proceso importante, porque el representante va a ser la persona que se va a hacer cargo de acompañarla, de representarla y decidir por la persona en nuevas, a lo mejor en términos generales ya se tomaron decisiones, pero pudiera ser que en el proceso haya que tomar algunas otras y el representante va a buscar hacerlo muy en la línea de lo que el paciente quería, ¿no? Sobre todo en las cuestiones más importantes para el paciente. Y eso al paciente le va a dar mucha tranquilidad saber que va a ser cuidado hasta el final de su vida, como sea que éste sea. Documentar en historia clínica las voluntades anticipadas. Hablábamos de la voluntad anticipada como parte del proceso de toma de decisiones y entonces cuando la persona decide en todo este proceso firmar su voluntad anticipada para darle como más fuerza y validez a su toma de decisiones, estas voluntades deben de quedar, o sea, el original pertenece al paciente o al representante y una copia debe de estar en el expediente clínico y debe de estar también las directrices, lo que el paciente quiere y no quiere con respecto a su atención. También es importante que la planificación plantea el comunicar todo el tiempo, avances, situaciones, cambios, nuevas posibilidades para el paciente. Y por último, reevaluar. En el avance de la enfermedad, a veces hay escenarios posibles y pudiera ser que se dé uno de esos escenarios y no otro, y entonces al volver a revisar la situación del paciente se pueden tomar nuevas decisiones, se pueden como decidir que el camino que se está tomando es el mejor, pero es muy importante estarlo hablando constantemente. ¿Quién debe de iniciar la conversación? Siempre este es el papel del médico y del personal de salud que colabora con él. ¿Por qué? Porque el médico es el que está al cargo del tratamiento, de la atención del paciente y es quien le puede dar esta información concreta y completa. Ahora, es muy importante que sea de esta manera para que el paciente pueda tomar sus decisiones. Muchas veces los médicos te plantean solo una parte de la información o te la dicen de una manera que a ti no te queda clara, usan términos complejos que los pacientes no entendemos y después nos enteramos que se trataba de algo que no entendimos que iba a ser así. Y yo creo que esto es bien importante. Muchas veces hemos mantenido como esta idea de que los médicos tienen el dominio sobre la información, pero lo que hemos descubrido en el ámbito de la atención al final de la vida es que cuando esta información se comparte, cuando esta información es sencilla y clara, el paciente tiene muchos mejores elementos para poder tomar decisiones, aun cuando las noticias sean duras. La persona siempre se va a sentir mejor, la familia incluso cuando tiene información que cuando no la tiene y cuando esta información es veraz. ¿Dónde? Pues hablamos de que preferentemente en atención primaria, lo cual es y no posible a veces. Muchas veces el paciente estando internado recibe esta información, a veces estando en una terapia intensiva. Yo creo que cuando hablamos de atención primaria estamos hablando de que lo ideal es que todos estos procesos se generen de manera temprana. Sobre todo en esas enfermedades que sabemos que quizás sean la razón de muerte de la persona, pero que van a llevar un tiempo, como para que las decisiones se puedan ir tomando con tiempo y el acompañamiento pueda ser desde el principio mucho más efectivo.
como pues algo muy importante que también hemos aprendido mucho quienes nos dedicamos a trabajar y a acompañar personas al final de la vida, es el tipo de comunicación que establecemos, ¿no? Eso yo creo que es súper, súper importante y que genere que el personal médico tenga esa empatía con las personas y trabaje consigo mismo para ser capaz de comunicar de esta manera. ¿Cuándo? Pues bueno, hay como muchos momentos probables. A mí me gusta pensar que sea de manera temprana, pero también hay momentos como en cambios importantes en el proceso de la enfermedad, como los gatillos, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, cuando hay avances. O sea, hay muchos momentos en los que se puede hacer. Ojalá y lo hagamos de manera temprana. Eh, como decía hace ratito, una parte del proceso de la planificación es la firma de las voluntades anticipadas. Entonces, en todo este proceso en el que estamos trabajando con el paciente, también encontraremos un momento para hablar acerca de la voluntad anticipada. Algo interesante quizás es que para equipos que se han involucrado mucho con utilizar la voluntad anticipada como parte de este proceso, para algunos es un buen elemento para el inicio de las conversaciones sobre las tomas de decisiones para el final de la vida. Para otros prefieren empezar a hablar del tema y después sugerir la voluntad anticipada. Pero no todos los equipos médicos la consideran. Yo entiendo que en el ámbito en el que nos movemos de paliativos, el médico sabe y tiene este espíritu de atender y acompañar de la mejor manera posible a la persona hasta el final de su vida. Sin embargo, hay posibilidades como el hecho de que el paciente no viva en la ciudad donde es atendido y vuelva a morir a su casa. Hay posibilidades que el paciente deje de poder ir al hospital por el avance de su enfermedad y el estado de salud. Y muchas veces estos pacientes, el mero final de su vida, la última etapa va a ser atendida por otros médicos. Y médicos que en ocasiones no tienen esta sensibilidad. Yo sugeriría y los invito a reflexionar sobre esto. Me queda claro que ustedes pueden considerar que no es necesario porque por el espíritu, por la formación, por la vocación del médico paliativista, tu vocación y tu trabajo es atender y acompañar de la mejor manera a la persona. Y tu gusto es que la persona se vaya en paz, que la familia se quede en paz. Pero ¿qué pasa si ese paciente muere en casa? Si ese paciente es atendido por un médico que no tiene todos nuestros conocimientos y nuestra sensibilidad. Yo creo que es muy importante, serían dos cosas. Invito a que consideremos en hacer estos procesos de voluntad anticipada para darle fortaleza a las decisiones que tomó el paciente y que el expediente clínico del paciente sea un expediente muy completo y claro, o sea, lo que se va a llevar el paciente a casa para que el médico que continúe su tratamiento sepa en dónde está, cómo lo están tratando, por qué, y pueda continuar este proceso hasta el final de la vida del paciente. Y algo importante, como hablamos como parte de todo un proceso de planificación, también se le debe de dar su tiempo al proceso de firma de una voluntad anticipada, a las tomas de decisiones que implican, a la formalización de esas tomas de decisiones y de alguna manera considerar que incluso las directrices que se planteen podrán ser modificadas conforme avance la enfermedad y conforme las necesidades de tratamiento se vayan ajustando. Ya que se elabora la voluntad anticipada, es importante incluir la copia en el expediente clínico del paciente. Como decíamos, el original pertenece al paciente y copias se pueden hacer varias, incluso puede tener el representante una copia, la familia una copia, el expediente clínico otra, y por ser todo un proceso legal y habiendo un programa que lo sigue, también se envía esta información a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Qué ha mostrado que sea un proceso combinado, la firma de directrices o voluntades anticipadas y que sea parte de todo un proceso de planificación? ¿Qué se ha visto?
se fortalecen unas y otras. Por ejemplo, es mucho más claro que los pacientes reciben la atención que desean recibir dentro de las posibilidades que tienen, y esto se ha visto también en los pacientes oncológicos. Algo muy importante es la calidad de la comunicación. La comunicación se hace mucho más asertiva entre médico y paciente, y de repente yo creo que también es importante considerar que para nosotros los equipos médicos sentirnos bien en el proceso de acompañar a un paciente en su cierre de vida es importante, porque estas etapas también son difíciles para nosotros. Entonces, esta buena comunicación nutre al paciente, que es nuestro principal objetivo, nutre a la familia y nos nutre a nosotros. También algo bien importante, se reduce la admisión hospitalaria no deseada. Es decir, cuando el paciente y la familia tienen claro que no quieren ir al hospital a recibir atención médica, los procesos de atención se hacen de otra manera, y entonces no está el paciente entrando y saliendo del hospital a recibir, que normalmente cuando el paciente va por una emergencia al hospital, a menos que haya conciencia acerca de las emergencias paliativas, que a veces es necesario, es muy común que entonces reciban atención invasiva. También esto ha facilitado el incremento de la utilización de los cuidados paliativos como una forma de atender el final de la vida. Ha crecido, sin embargo, no es todavía una opción para todos los pacientes. Aún en los hospitales, al menos en México, más connotados, donde hay equipos de paliativos, o sea, servicios de paliativos muy buenos, no necesariamente esa opción es para todos los pacientes que pasan por el hospital. Incrementa la satisfacción del paciente, ya lo hemos dicho, también de la familia y también del equipo médico, y algo muy importante, incrementa la calidad de vida. Entonces estaremos ofreciéndole un acompañamiento al paciente más cercano a lo que él quiere, en la medida de las posibilidades, o quizás lo que él quiere. O sea, finalmente esos son los acuerdos que vamos teniendo, y eso se traduce en calidad de vida de la última etapa de vida del paciente. ¿Cómo sería una buena muerte? Yo creo que esa es una pregunta que nos podemos y nos debemos de hacer todos. ¿Cuáles son mis principales valores? ¿Qué es lo que yo quisiera cuando llegue ese momento? Que todos los vamos a vivir y quizás podemos leer un par. Morir en casa, eso es un deseo de la mayoría de las personas, y es alto el índice de personas que mueren en hospitales todavía, ¿no? Porque no se generan estas posibilidades, no se planean y no se trabaja para que sea posible. Morir sin dolor, que todos acepten que ya llegó el momento, que no se sientan que pudieran hacer más por mí, porque yo pienso que lo están haciendo. Esta me parece muy linda, morir sin dolor. Es posible, con una buena atención al final de la vida, la persona puede morir sin dolor, y eso es muy importante porque eso incrementa también muchísimo la calidad de vida. Y el hecho de que los demás estén tranquilos y en paz, y de que sepan que hicieran lo mejor, esto es derivado de un buen espacio de comunicación, de un buen espacio de acompañamiento mutuo, de las posibilidades de que la persona pueda hacer sus cierres, sus despedidas, y esto es, esta misma oportunidad es para sus seres queridos. Es muy diferente cuando vemos morir a alguien en paz, a un ser querido, cuando podemos despedirnos, cuando podemos decirnos lo que nos teníamos que decir y que a lo mejor no habíamos hecho. Creo que vale la pena que en estas posibilidades pensemos cómo sería una buena muerte para mí, y pensemos que si eso es lo que yo quiero, también es algo que yo puedo ofrecer a cualquier otra persona que esté en ese proceso. Porque llegando ese momento, yo desearía también tener una buena muerte. Muchas gracias.